Hasta el momento hemos visto ya lo que es una transformación elemental y una proyectividad. Hemos visto que las proyectividades se componen o se forman como la composición de transformaciones elementales. Falta ver lo que está ahorita ya en la pantalla, es decir, falta ver la definición de perspectividad. Pues lo mismo que ya comenté, si ya entendimos bien lo que es una transformación elemental, pues vamos a entender fácilmente lo que es una perspectividad, dado que el producto o composición de dos transformaciones elementales es una perspectividad. Entonces la definición en sí está bastante sencilla. Una perspectividad no es otra cosa más que la composición de dos transformaciones elementales. Y la notación también ya es sencilla, dado que ya hemos presentado notación parecida. Entonces ahora el símbolo que vamos a utilizar para representar perspectividad es casi igual al símbolo que utilizamos para proyectividad, solamente que en lugar de una barra, el símbolo de perspectividad tiene dos barras arriba. Entonces en este caso esto denota que la hilera de puntos X está en perspectiva con la hilera de puntos X'. Ahora, cuando estamos trabajando con perspectividad, vamos a ver, y eso lo vamos a ver ahorita, que conviene saber desde dónde se está formando la perspectividad. En este caso, por ejemplo, en el caso que estemos hablando de una hilera de puntos relacionado perspectivamente con otra hilera de puntos, vamos a ver que van a estar relacionados por una perspectividad desde un centro de perspectiva. Entonces, cuando trabajemos perspectividades, va a valer mucho la pena indicar desde dónde se está formando la perspectividad. En el caso de estar relacionando dos hileras, como en este caso, la perspectividad tiene que estar sucediendo desde un centro de perspectiva. Ahora, de manera análoga, podemos relacionar a través de una perspectividad un haz de rectas con otro haz de rectas, y lo mismo, va a valer mucho la pena indicar en este caso cuál es el eje de la perspectividad, es decir, esto que está acá representa o denota que el haz de rectas X está en perspectiva desde el eje O como eje de perspectiva con el haz de rectas X'. Y como siempre, pues más que explicar de manera teórica, hay que hacer algunas representaciones que nos permitan entender lo que estamos haciendo. Por ejemplo, sabemos, y voy a insistir otra vez en el mismo esquema, que si yo tengo, por ejemplo, una hilera de puntos A, B, C, X, A, B, C, X, yo puedo empezar a construir una transformación elemental haciendo estas líneas. En este caso, esta línea tiene que ser X, esta línea tiene que ser C, B y A. En este momento yo puedo construir otra hilera, digamos esta, y este va a ser X', este va a ser A', B', C' y X'. En este momento yo puedo decir, por ejemplo, que la hilera A, B, C, X está relacionado a través de una transformación o por medio de una transformación elemental con el haz de rectas A, B, C, X, y a su vez este haz de rectas yo diría claramente está relacionado a través de una transformación elemental con la hilera de puntos A', B', C', X'. Ahora, esto justo la definición de perspectividad me dice que el producto o composición de dos transformaciones elementales es una perspectividad, es decir, lo que acabamos de hacer es establecer una perspectividad que me relaciona la hilera de puntos A, B, C,
X, y si se fijan ahorita el centro de la perspectividad es el punto O. Entonces lo que vamos a escribir es que esta hilera de puntos está en perspectiva desde el punto O con la hilera de puntos A', B', C' y X'. Ahora, esta es una forma, digamos, de representar una perspectividad. Visualmente se puede hacer de otra manera, es decir, si se fijan ahorita las hileras de puntos que al final de cuentas están relacionadas por la perspectividad, es decir, esta hilera y esta hilera, digámoslo así, están una a cada lado del centro de perspectiva, pero pudiera ser que las dos estuvieran del mismo lado del centro de perspectiva, es decir, voy a hacer ahorita un esquema que solo va a cambiar visualmente, pero estructuralmente o como configuración es exactamente el mismo que este. Es decir, ahora supongamos que yo tengo aquí mi primera hilera, que aquí está el que va a ser mi centro de perspectiva, es decir, O. Yo puedo hacer una transformación elemental que me relacione esta hilera a B, C y X. Y entonces lo que tengo que hacer es empezar a trazar estas líneas para hacer la transformación elemental. Y ahora yo lo que tengo que hacer es considerar otra hilera de puntos. Esa otra hilera de puntos podría estar, digámoslo así, del otro lado, es decir, como por acá, o puede estar del mismo, cuando estoy diciendo del mismo lado, es solo muy visual, yo pongo otra hilera y a esta hilera, a estos puntos yo les llamo A', B', aquí ya se va a encimar, C' y X'. Entonces, obviamente esas líneas son A, B, C y X. Entonces, lo que quiero resaltar ahorita es que esta configuración y esta configuración son exactamente las mismas. Si visualmente se ven distintas, eso solo es apariencia visual, pero no debemos de tener ningún problema o no deberíamos de tener ningún problema para reconocer que una configuración como esta representa una perspectividad entre esta hilera y esta hilera, así como esta configuración representa una perspectividad entre esta hilera y esta hilera. En ambos casos la escritura es exactamente la misma. De igual manera, yo puedo establecer una perspectividad entre haces de rectas. Entonces yo podría ahora, si quiero establecer una perspectividad entre dos haces de rectas, tengo que empezar primero con un haz de rectas, digamos 1, 2, 3, 4. Entonces esta que sea A, B, C y esta la línea variable. Ahora tengo que empezar a establecer una transformación elemental y para eso necesito una hilera de puntos. Entonces este que sea A, este que sea B, C y X. Entonces hasta este momento yo lo que he hecho es relacionar a través de una transformación elemental el haz de rectas A, B, C, X a través de una transformación elemental con la hilera A, B, C, X. Necesito hacer otra transformación elemental y para eso lo que necesito es tener otro centro para formar otro haz. Trazo estas líneas y en este momento este es A', perdón, de aquí es B', este es C' y esta es X'. Es decir, acabo de generar una transformación elemental que me relaciona la hilera A, B, C, X con el haz A', B', C', X'. Y lo mismo, los centros de los haces pueden estar de lados distintos o de lados opuestos con respecto al eje de la perspectividad. En este momento esta línea es
el eje de la perspectividad. Entonces, o pueden estar ambos del mismo lado. Bueno, en este caso, dado que ya hicimos la composición de dos transformaciones elementales, obviamente lo que acabamos de hacer es construir la perspectividad que me está relacionando este haz de rectas perspectivamente desde el eje O minúscula con este haz de rectas, con A', B', C', X'. Entonces esta es la notación para representar que esos dos haces están en una perspectividad con eje O minúscula. Y lo mismo que estaba diciendo, puede ser que estén a los centros de lados opuestos del eje, o puede ser que ambos estén del mismo lado, es decir, puede ser que esté ahora de la siguiente manera. Entonces ahora esta línea va a ser el eje de la proyectividad. Aquí me faltó ponerle a este O'. Ahora este va a ser uno de los centros del haz y este va a ser el otro centro del otro haz. Entonces, la primera transformación elemental, para establecerla, tengo que pintar un haz que resulte ser proyección a partir de ese eje. Entonces, en este caso, las líneas son A, B, C y X y estarían relacionados a través de una transformación elemental con A, B, C y X, y a su vez esta hilera de puntos va a estar relacionado a través de la otra transformación elemental con estas líneas que estoy trazando. Es decir, en este momento esta es, espero que se entienda, A', esta es B', esta es C' y esta de acá es X'. Y lo mismo, esta configuración y esta configuración, ambas nos deben de resultar igualmente familiares, solo que visualmente se ven distintas. Casi siempre cuando abordamos libros, cuando aparece la configuración que representa una perspectividad, aparece algo de este estilo. Y en ese sentido se dice, por ejemplo, bajo una configuración como esta, se dice que esta hilera está en perspectiva con esta hilera desde este punto como centro de perspectividad. E insisto, si nos fijamos, este esquema o esta configuración es exactamente equivalente a esta. Y lo mismo pasa con lo que está de este lado. En los libros, cuando se representa una perspectividad entre dos haces de rectas, casi siempre se pone un esquema o una configuración como esta, y se dice que el haz con centro en O está en perspectiva con el haz con centro en O' desde la línea o desde el eje O minúscula. Entonces, pues nada, esto es como un pequeño esbozo acerca de las perspectividades. A manera de ejemplo, yo quiero ver ahorita esto. Entonces yo lo puse a doble columna como para hacer resaltar que son cosas duales, y de hecho esto nos va a permitir empezar a hablar un poco de la dualidad. Entonces voy a leer esta parte de la izquierda, pero si se fijan, haciendo dualidad se puede ir leyendo simultáneamente también la parte de la derecha. Dos hileras están relacionadas por una perspectividad con centro en O si ellas son secciones. Entonces, si nos fijamos, las dos hileras en este caso son las dos hileras, las dos líneas rojas. Sus ejes son O minúscula y O' minúscula. Entonces, dos hileras están relacionadas por una perspectividad con centro en O, es lo que les decía. En este caso el centro de la perspectividad es este punto, y no importa si las hileras están del mismo lado o de lados opuestos del centro de perspectiva. Entonces, con centro en O, si ellas son secciones, y acuérdense, cuando tenemos un haz, si al haz lo cortamos, por decirlo así, esta línea que está cortando el haz lo que está generando es una sección de este haz. Es decir, lo que nos está diciendo esta enunciación es que si nosotros tenemos un haz, que es el haz verde, que si originalmente tenemos un haz y a ese haz lo seccionamos con dos líneas, esas dos líneas van a estar generando dos hileras, y automáticamente
digámoslo así, esas dos hileras van a estar colocadas en perspectiva desde el centro del haz como centro de la perspectividad. Básicamente eso es lo que dice. Lo voy a leer nada más, ya sin interrupciones. Dice, dos hileras están relacionadas por una perspectividad con centro O si ellas son secciones formadas con ejes distintos O minúscula y O minúscula prima de un haz con centro en O, de tal forma que la línea XX' que une los puntos correspondientes X y X' pasa a través del punto O. Esta última parte es muy importante porque después vamos a ver que va a resultar de gran utilidad que el hecho de saber que si la transformación es una perspectividad, entonces la línea que une cualesquiera dos puntos correspondientes, como en este caso X y X', o sea, si imagínense que esta línea verde no estuviera trazada y que nomás estuviera colocado aquí el punto X y el punto X', después va a resultar de enorme utilidad saber que si X y X' son puntos correspondientes y cuando yo trace la línea que los une, esa línea todo el tiempo pasa por un mismo punto, entonces eso va a ser un indicador de que esta transformación forzosamente debe de ser una perspectividad. Esto que estoy diciendo lo estoy adelantando, después lo vamos a demostrar con mucho más calma, pero lo repito, en una perspectividad, cualquier pareja de puntos correspondientes, al trazar la línea que pasa por ellos, esa línea forzosamente debe de ir a un mismo punto que es el centro de la perspectividad, en el caso que yo esté relacionando dos hileras en perspectiva. Y de manera dual, voy a leer esta parte que está aquí. Dos haces están relacionados por una perspectividad con eje O si ellos son proyecciones formadas con centros distintos O y O' de una hilera que tiene su eje en la línea O, de tal forma que el punto X donde esto que está aquí representa la intersección de la línea X con la línea X'. Esto que está acá simplemente es notación. De tal forma que el punto X', donde se intersectan las líneas correspondientes X minúscula y X minúscula prima, está en la línea O. Entonces, insisto, la última parte va a ser igual muy importante. Nosotros vamos a ver después vamos a ver que si yo tengo dos haces de tal forma que las líneas correspondientes todo el tiempo se intersectan en puntos colineales, eso ya va a ser suficiente para poder garantizar que estos dos haces están en perspectiva. Entonces, esta parte nos sirve un poco como para ejemplo para ir practicando o empezar a practicar la noción de dualidad. Y ya lo digo como por último o en resumen, digámoslo así, visualmente así se ve una perspectividad que relaciona dos hileras de puntos. Visualmente así se ve una perspectividad que relaciona dos haces de rectas. En una perspectividad que relaciona hileras de puntos, siempre o forzosamente tiene que suceder que todas las líneas que se forman uniendo puntos correspondientes, todas ellas deben de concurrir en un mismo punto y ese punto forzosamente debe de ser el centro de la perspectividad. Y de manera dual, en una perspectividad que relaciona dos haces de rectas, todos los puntos que resultan de unir líneas que son correspondientes, si todos esos puntos resultan ser colineales, eso va a ser suficiente para poder garantizar que esa es una perspectividad y que la línea en donde están todos esos puntos que son colineales es el eje de la perspectividad. Entonces, con respecto a esto de perspectividad, le dejamos hasta aquí como primera introducción acerca de lo que es una perspectividad y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios con respecto tanto a transformaciones elementales, proyectividades y perspectividades.